Ok, buenas noches a todos mis amigos de Latinoamérica. Primeramente quería saludar a todos ustedes en el nombre del profesor Marco Molina, presidente honorario de la FLANC, y todos los demás presentes. Pues quería agradecer la presencia de todos. Estamos empezando la Universidad FLANC una vez más. De esta vez vamos a empezar de una manera un poquito diferente. Por eso que no divulgamos mucho este webinar. Este webinar fue divulgado para algunas personas porque es más especialmente para los profesores, la gente que va a hablar durante toda la Universidad FLAC. Es la manera como hacer una presentación, cómo ver la parte más didáctica de esa parte así. En este año vamos a pasar por todas las áreas de la neurocirugía, desde la parte del básico hasta el más avanzado. Estamos programando para hacer a cada 15 días los webinars en los miércoles y también uno o dos, probablemente 2 sábados por mes, vamos a hacer el programa que fue de mucho suceso en la época que trabajamos en la sociedad brasileña, que se llama de día de algún tema. Por ejemplo, el día de la anatomía, el día del aneurisma, el día de la cirugía de epilepsia, el día del glioma, donde vamos a quedar 3, 4 horas discutiendo todo el tema de una parte más aprofundada. Quería agradecer una vez más a todos que trabajan con nosotros en el comité administrativo, mi gran amigo Byron Salazar, que está haciendo un trabajo fantástico, el vicepresidente, y en la realidad el presidente, porque él es el que tiene todas las ideas, que es Marcelo Centeno, y todos ustedes que están acá con nosotros. Yo quería pasar la palabra para Leonardo Barrios, que es el coordinador del comité de docencia, que fue una persona brillante en el último año en la organización de la Universidad FLANC. Mantener su presencia en la docencia va a ser fundamental para que todos nosotros podamos degustar mucho de este tema. Gracias a todos ustedes. Leonardo, que podría presentar nuestro palestrante de hoy, doctor Julio Pocelos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Borba, por la introducción. Como bien ya lo señaló nuestro señor presidente, en este periodo se ha tomado la decisión de iniciar la docencia con la preparación de los profesores que van a ser quienes dicten las conferencias durante todo el tiempo de la Universidad FLAN. Para eso, el día de hoy se programó la primera conferencia dirigida a profesores con una temática nueva. En este caso, el doctor Julio Pozuelo, un gran amigo, va a hablar acerca de cómo realizar una presentación efectiva, los tips y los tricks. Sin más, el doctor Julio Pozuelo. Gracias, Leo. Gracias, Luis. Para mí es un honor iniciar nuestras actividades académicas de la Federación. Y yo creo que este es un tema trascendental y muy importante porque, aunque todos tenemos cierta experiencia en lo que es las presentaciones, vale la pena repasar algunos tips que nos pueden ayudar a mejorar cada presentación que nosotros hacemos en un clan, en un simposio o incluso en un salón de clase, porque yo creo que eh, presentar o tener ese don de enseñar no es fácil y no todos lo tienen. Y muchas veces hay ciertas situaciones en las cuales hay ciertos detalles que no se toman en cuenta o ciertas situaciones en las cuales hay que saber manejar para que nuestra presentación sea efectiva. De esa cuenta, yo les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando estaba en el Hospital Militar de jefe de neurocirugía, tuve oportunidad de asistir ahí, hacíamos sesiones académicas con todo el cuerpo médico y viendo el tipo de presentaciones que hacían los residentes, me llamó mucho la atención que tenían muchas deficiencias, incluso algunos colegas, porque las presentaciones o estaban muy cargadas o estaban muy aburridas o a veces no tenía muy claro el tema, entonces la gente se paraba durmiendo y todo eso. De esa cuenta, yo tuve oportunidad de asistir al curso de profesores de la O y ahí nos enseñaron unas directrices que los voy a compartir este día y
De ahí me di cuenta cuál era la clave del éxito de las presentaciones de la AGO, en hacer presentaciones cortas con una gran cantidad de material. Y la verdad es que eso me llamó la atención y fue cuando creé un programa de cómo hacer una presentación, que el cual lo eché a andar en el hospital donde yo estaba. Y la verdad es que fue un éxito porque todos los departamentos pedían y me pedían de que se le presentara a sus residentes, se les enseñara. Entonces hacíamos unas actividades muy dinámicas, muy entretenidas. De esa cuenta creo que también a la hora de la experiencia que tuvimos en los años pasados la Universidad Flank, que fue un éxito total, pues creo que ahora es un momento para que pulamos más eso y todos los que vamos a ser profesores ahí tengamos ciertos tips para mejorar nuestras presentaciones y todo. Yo entiendo, hay muchos de ustedes que tienen mucho más experiencia que yo, pero humildemente pues preparamos esta charla para que tomen en cuenta algún detalle que les hace falta o corregir algún error que probablemente lo hacen inconscientemente. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar aquí a compartir pantalla y vamos a ir directo a la presentación. A ver, un segundito. Muy bien. ¿Se mira bien? Sí, sí, ¿Se mira, muy bien. ¿Se mira bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Para empezar, quiero decirles, la presentación está dividida en dos módulos. Vamos a hablar un módulo inicial. Vamos a hacer una parada a medio camino para compartir experiencias de ustedes con nosotros, etcétera, etcétera. Y luego vamos a terminar con el siguiente módulo. Entonces, vamos a empezar primero. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros nos ponemos a hablar o cómo transmitimos al hablar? Miren, desde que nosotros nacemos y desde que vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, siempre hay comunicación en todo. Desde un bebé que se tiene hambre, quiere comunicarse, lo hace con ciertos gestos, lo hace al llorar, etcétera, etcétera. Y conforme se va el cerebro evolucionando y vamos teniendo una mejor aprendizaje del lenguaje, etcétera, etcétera, entonces ya vamos incorporando la comunicación en nuestra vida. Pero también este tipo de comunicación no solo es el lenguaje hablado, sino también involucra mucho lo que es el lenguaje corporal, que es lo que vamos a ver. La comunicación efectiva generalmente está dada por dos puntos importantes. El lenguaje paraverbal, que para fines prácticos es la voz, y el lenguaje corporal, que es lo que nos ayuda a acentuar las ideas que nosotros estamos transmitiendo y que queremos plasmar para que la audiencia tenga una perspectiva de lo que necesitamos. Hablando un poquito de la voz, se han dado cuenta muchas veces que uno llega a una conferencia, pasa el expositor y empieza, sí, que vamos a hablar de aneurismas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y otra vez vamos aquí, ¿no? Entonces empiezan a hacer unas variantes y a veces eso, cuando no está bien usado, puede repercutir en desconectar a la audiencia del expositor. Sin embargo, se ha visto que subir y bajar la voz le imprime un tono dramático a las presentaciones. Lógicamente, dependiendo de qué tipo de presentaciones estamos haciendo, entonces, o si queremos enfatizar en algo, aumentamos el volumen, lo manejamos, pero lo que le da la tónica y lo que le da el colorido a una presentación es el tipo de voz que vamos a utilizar en ella. Claro, obviamente para esto tenemos que articular correctamente porque muchas veces si no lo hacemos de una forma correcta no se entiende. Y ya hemos tenido situaciones en las cuales en algunos congresos, algunos expositores no articulan bien, entonces les cuesta y a veces el sonido no es bueno, entonces no se entiende y se pierde mucha información. Entonces siempre hay que procurar articular bastante bien. Los cambios de ritmo es cuando queremos imprimir. Esto generalmente se utiliza mucho cuando uno está dando clases que quiere acelerar un poquito cierta parte y quiere detenerse o darle más tiempo a una parte, entonces detiene. Entonces uno va jugando con la voz para poder lograr que las personas mantengan la atención. Importante en esto, cuando ustedes estén dando una presentación, traten de hacer algunas pausas. Pequeñas pausas, ya les voy a explicar por qué, pero estas pausas son bien importantes. 3, 4 segundos que ustedes están hablando y de repente y vuelven a continuar, etcétera, etcétera. Eso tiene un porqué que lo vamos a ver más adelante. Lo otro que también
cuenta en presentaciones es el lenguaje corporal, quiero decir, gestos, cómo van a mover las manos, si se van a mover. Esto da mucho énfasis a lo que es la presentación. Entonces, si queremos nosotros transmitir una idea, generalmente han visto que algunos expositores mueven mucho las manos o hacen cierto énfasis o todo, y ese tipo de comunicación corporal hace que uno mantenga también la atención aunado a la presentación que está haciendo el expositor. Entonces eso sirve para que uno al ver al presentador, uno dice, este presentador es bueno, este es malo, este es bueno, pero depende mucho de cómo lo transmita. Y eso pasaba mucho en la voz. Yo de conocer y aprenderle a muchos presentadores de la O que eran unos maestros en el arte de presentar. Y tal vez el tema no era sensacional, pero la forma en que lo presentaban lo volvía muy importante. Algo que tener en cuenta como profesores es mantener un contacto visual. Claro, ahorita lo estamos haciendo a través de una computadora. Para frente de una, es importante que uno como profesor mire a los ojos a la audiencia. Un error muy común que hace la gente es ver el fondo y todo porque a veces estará nervioso o porque con eso se da valor y ese es un error garrafal. Ustedes cuando se paren en un escenario traten de hacerlo como que están dando una charla y hay que ver a los ojos a los participantes, porque eso también afecta sobre uno. Lo otro es imprimirle un entusiasmo a lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, cuando nosotros que hacemos nuestras presentaciones o preparamos un tema que nos gusta mucho, a la hora, a ustedes mismos han notado que a la hora que ustedes lo presentan se sienten como que, ala, esto es lo que me gusta y yo quiero demostrar lo que hemos hecho y nuestros resultados. Entonces le imprimen ese entusiasmo a lo que es la presentación. Y eso se transmite directamente a la audiencia y entonces la audiencia, cuando ven que el interlocutor, ¿cómo se llama? Que el presentador está muy motivado en lo que hace y que se nota que le gusta el tema, eso mantiene mucho la atención. Ese es un tip bastante importante. Pues, no hay temas aburridos, sino lo que hay son presentadores que son aburridos. Y eso pasa porque muchas veces no tienen los pequeños trucos que vamos a compartir hoy o simplemente no tienen las estrategias necesarias para lograr que una presentación, por muy feo el tema que sea, sea un tema que se vuelva bastante interesante. Mucho tiene que ver la forma. Miren este esquema. Este esquema podemos ver aquí que en realidad la parte verbal es muy mínima, lo que interviene en la comunicación. Pero si ustedes ven la parte corporal y lo que es la voz, es lo que imprime potencia a la parte verbal y eso es lo que va a lograr una buena comunicación. Entonces es que a la hora de que nosotros manejemos nuestras presentaciones, tomemos en cuenta esta gráfica y siempre la tengamos en mente. Si queremos lograr algo muy sencillo, por ejemplo, es cuando uno quiere convencer al paciente de que su patología es para operar. Fíjense que es increíble porque cuando uno mira todo esto y lo aplica en la consulta hacia un paciente, uno está aplicando esto. Y todos estos principios, cuando ustedes son más claros, directos y le dan énfasis a esto, los pacientes paran de que este es el médico con que yo tengo que operarme y al final se quedan con ustedes. Entonces, hasta ese nivel es importante cómo van a transmitir ustedes un mensaje. Ese punto lo hacen muy bien los políticos. Y claro, en todos nuestros países tenemos ese gran problema porque todo el mundo llega el político con todas sus mentiras y usa todas estas técnicas y convence a las masas y ahí viene el gran problema. Y de todos, el que más sabía esto era Adolfo Hitler. Entonces, miren este pequeño video y van a ver cómo él maneja lo que es la voz, los cambios de voz. Escúchenlo. Miren el énfasis que le da con el cuerpo al mensaje. Miren la pasión que le da el discurso para convencer a la gente. Entonces, lógicamente, si una persona trastornado como era Adolfo Hitler llevó al mundo a la guerra solo con boca, pues el que tiene lo que es ¿cómo se llama? La comunicación. Entonces, importantes aquí,
Y esto aquí, tomen nota de todos estos tips que vamos a ir viendo. No solo implica un lenguaje hablado, sino todo nuestro ser. O sea, todos nosotros tenemos que comunicarnos con todo nuestro cuerpo para poder transmitir un mensaje a la persona para que ellos capten lo que nosotros queremos transmitir. El lenguaje paraverbal y corporal le imprimen fuerza. Vean, cada vez que ustedes estén en una presentación, traten de utilizar su voz y utilizar el cuerpo para darle refuerzo a lo que usted está presentando. Lógicamente no se va a poner así para convencer si es mejor el abordaje posterior que el abordaje anterior. O sea, no se trata de que se salgan a pelear con eso, ¿verdad? Pero la idea es que utilicen este tipo de estrategias que ustedes puedan hacer más directa su presentación. Y algo bien importante, el entusiasmo que ustedes le ponen a la presentación. Si ustedes no logran dar ese entusiasmo, entonces aquí viene el problema porque entonces no van a conectar a la audiencia. Entonces tenemos tres objetivos que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer una presentación. Y el primer objetivo es conectar con la audiencia, como habíamos dicho. Es importante que uno vaya a dar una presentación, tiene que saber qué tipo de audiencia es a la que se va a dirigir. Ejemplo, no es lo mismo hablarle a estudiantes de medicina que hablarle a residentes, que hablarle a jefes, al público en general, que hablarle a pacientes. Son poblaciones completamente diferentes. Entonces, algo importante que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a conectar con la audiencia es que ese mensaje tiene que ser de interés para entender que, que ellos puedan importante en las presentaciones en congresos o en simposios, porque claro, la jerga que nosotros utilizamos, pues todos la entendemos, pero por ejemplo, los invitan, qué sé yo, a dar una presentación de alguna situación en la televisión, lógicamente la audición ahí no son médicos, entonces muchas veces se comete el error que cuando uno llega empieza a hablar con tecnicismos y eso al final lo que va a provocar es que la gente se va a quedar. ¿Qué es eso de radiculopatía y qué es eso de neuropatía? Entonces, ese tipo de cosas hay que corregirlas porque para evitar eso hay que conectar, hay que ver quién es primero, a quién nos vamos a dirigir. Entonces, eh, segundo objetivo es dirigir y mantener la atención todo el tiempo. Y esto hay ciertas estrategias que se utilizan. Primero tenemos una estructura de presentación, una estructura ordenada, una estructura que está equilibrada, un buen diseño de material, o sea, hacerla nuestras presentaciones con gusto. Y a mí me ha tocado ver en algunos casos unas presentaciones con unas diapositivas más desabridas, mal equilibradas, entonces muchas veces cuando uno ve que es constante, hasta uno mismo pierde la atención. Algo bien importante que yo les recomiendo es que, por ejemplo, cuando ustedes están hablando de un tema específico, es bueno para retener, porque si ustedes están viendo que la persona los está escuchando y de repente empieza a bajar la atención o se ponen a distraer o se ponen a hablar con otro, entonces contando anécdotas personales de uno, contándoles ejemplos de lo que están hablando, alguna analogía como les pongo aquí. La idea es que cuando uno empieza y como la atención se redirija cuando se está perdiendo, la redirijamos hacia nuestra presentación. Y así es como vamos a lograr que las personas mantengan ahí. Hay un error que se conoce como la maldición del conocimiento. La maldición del conocimiento es cuando, por ejemplo, una persona sabe tanto de un tema y lo quiere soltar todo de un solo. Y puede provocar que esa presentación esté súper cargada y entonces al proporcionar tanta información, ahí viene el problema porque cuando uno está viendo tanta información de golpe, no la capta porque nuestro cerebro no está preparado para captar tanta información de un solo. Entonces, esto decía que la presentación es como viajar por el mar. ¿Cómo se puede pasar aquí? Perder a la audiencia en el muelle. ¿Qué quiere decir esto? Perder la audiencia desde el inicio de la presentación. ¿Cómo va a suceder eso? Cuando nuestros objetivos no están claros, empezamos a hablar y de repente no encontramos así la idea.
pero la gente todavía no ha captado de qué se está tratando y muchas veces también influye qué tanto se conoce del tema. Y ese es un problema porque entonces ahí la audiencia empieza a perder interés en el asunto. Luego, a la mitad de la presentación, ¿cómo se puede perder a la audiencia? Es cuando tenemos una mala estructura y organización de la presentación. Vemos que las diapositivas No. no son buenas, que la estructura de lo que estamos hablando no tiene sentido, se pasa de un tema a otro, no hay relación entre los mismos. Entonces todo eso se da mucho a que la gente no entiende y se empieza a desconectar. A eso también hay un montón de detalles irrelevantes que empiezan a cargar con cosas que no vienen al caso decirlas en ese momento y eso es lo que hacen es cargar más la presentación y ahí es donde viene lo malo. El diseño pobre de diapositivas, como les decía hace un rato, es importante hasta tener diapositivas, hacer una diapositiva sobria, una diapositiva bonita, equilibrada, que sea donde podamos ver que la persona que está viendo la diapositiva, dice, tenemos esta información y aquí tenemos esta gráfica y eso automáticamente se lo graba a nuestro cerebro. Finalmente, la otra, cuando se termina la presentación y ha pasado una presentación mala, al final, y bueno, ¿y qué dijo? ¿Y de qué se trató? Y al salir por la puerta la gente, simplemente ustedes se les borró de su mente y entonces, estos son unos objetivos que tenemos que evitar. El tercer objetivo también es fomentar la comprensión y el recuerdo. Recordemos que nuestro cerebro funciona mucho con imágenes y con frases cortas, ¿ya? Por eso es la importancia de que cuando ustedes hagan una presentación, las diapositivas, porque el cerebro no tiene la capacidad de captarlo todo y también hay un tiempo tan corto que no da tiempo a que la persona, entiéndate, el cerebro capte toda la información y la almacene. Aquí es donde toma la importancia de lo que es hacer pausas. Al hacer las pausas, ¿cómo se llama? La audiencia empieza a asimilar lo que ustedes les están dando. Entonces, cuando se lo van dando poco a poco, haciendo ciertas pausas en temas, sobre todo cuando son un poco más complicados, eso le permite que el cerebro, al punto que al salir, se van a recordar de su presentación porque dicen, en aquella diapositiva decía que tal cosa, y había una imagen de esto y eso lo refuerza. Entonces, eso es importante. Tienen que hacer una presentación fácil de seguir. Tienen que hacer una presentación en la cual ustedes puedan ver, dar un seguimiento, que la persona cuando mire la presentación dice, en la diapositiva tal había tal cosa, pero en la siguiente decía que tal otra. Y entonces eso permite a que la gente guarde la información, se quede con ella y le saque el mayor provecho. Entonces, aquí importante, el objetivo que tenemos que hacer es comunicar. Eso lo tenemos claro, nosotros queremos dar a entender o enseñar o demostrar lo que queremos hacer llegar a nuestra audiencia. Para eso es importante, como les digo, conectar con la audiencia, dirigir y mantener la atención de la audiencia con esos tips que les digo de hacer pausas, de contar anécdotas referentes al tema que están presentando y al final, con esos puntos de hacer presentaciones menos cargadas, no tan llenas de texto, eso va a fomentar que el cerebro capte y tenga una comprensión mucho más fácil. Bien, entonces digamos que ya les toca ir a presentar, estamos en el clan y les dicen su presentación es a las 8 en punto, entonces tienen que ustedes hacer un checklist de situaciones que tienen que tomar en cuenta antes de que comience su presentación. Sun Tzu era un general militar, un general chino, que es el autor del arte de la guerra, y él decía que el que tiene más factores estratégicos a su favor es el que gana. ¿Qué quiere decir esto? La persona que controla más el ámbito donde uno va a desarrollar su presentación, cuando uno es el que lo va a presentar y tiene control de todas las situaciones, es el que mejor le puede ir. ¿Qué quiero decir con eso? En el momento que le dicen a ustedes, su presentación es a las 8, si no hay una presentación previa, traten de llegar tiempo antes para ir a chequear todo el equipo que ustedes van a utilizar. Hemos visto, y ustedes lo han visto y no me dejarán mentir, que a veces cuando llega el presentador tarde y que hay que poner el USB
o se carga la presentación y resulta que no era de formato, entonces empieza todo el problema, empieza a trazar y empieza a trazar todo el programa. Y eso sucede muchas veces porque como no se preparan en el momento, sino se confían, entonces ahí es donde llegan antes, llegan muy tarde, no da tiempo de ver que la situación no estaba cambiando, entonces permite todo un plan de contingencia, siempre contingencia, quiero decir, lleven siempre su computadora, un iPad o algo, o otra USB, otra memoria, por si no es compatible, porque si no funciona, hay gente que incluso lleva sus propios cables, etcétera, etcétera. Y siempre, lógicamente, saber el funcionamiento de cada equipo, porque, por ejemplo, puede suceder de que, ay, Marcelo, préstame tu computadora, que se me olvidó la mía. Sí, vos, aquí está. Y resulta que no eran con y cómo se enciende y cuál es la clave y todo esto. Y la audiencia ya está esperando la presentación. Entonces, como les decía, cómo evitar estas situaciones es adelantándonos a que no vayan a suceder. Es que tenemos que estar, como les dijera, tenemos que estar al tanto de los equipos, los CDs, de los backups. Todo. La iluminación es un punto bien importante. ¿Por qué? Miren, cuando ustedes han notado que cuando el salón está bien iluminado, la gente pues quiera que no esté haciendo atención, no se distrae, pero en el momento en que se bajan las luces por X o Y razón, por ejemplo, se va a presentar algún video o algo, al apagarlo como que arrulla a las personas y se empiezan a dormir. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la luz ambiental. Y lo que se recomienda es que, por ejemplo, si van a presentar algún video o algo que necesite un poco de oscuridad, quizás si se puede, que solo se oscurezca la parte donde se va a proyectar, mientras que el foro del salón permanece al 100% de iluminación, porque eso permite que la persona que está ahí en el salón escuchando la conferencia, esa oscuridad no les provoque sueño y no se distraigan. Entonces ese es un factor bien importante. Entonces, a mí un maestro me decía cuando era residente que no hay que confiar en nada ni en nadie, y la verdad es que tenía mucha razón. Cuando uno llega a una presentación tiene que estar que todo salga perfecto para no tener ningún inconveniente a la hora de presentar. ¿Cómo se van a posicionar? Bueno, miren, generalmente cuando presentando el usualmente en la pantalla, digamos, en este caso, digamos que yo estoy presentando aquí, la pantalla me queda aquí, ¿ya? Entonces, normalmente esa es la posición que se utiliza, el lado izquierdo, ¿ya? Pueden estar de pie o se pueden utilizar de pie, ustedes se sientan más cómodos al hablar. Por ejemplo, si el micrófono es fijo, lógicamente se van a tener que quedar atrás del podio. Y estando atrás del podio, pues lógicamente están parados, pero hay gente que es muy hiperactiva, entonces están que quieren moverse y todo, pero tienen que estar en donde está el micrófono, porque lógicamente no lo pueden sacar y llevárselo a la otra parte del escenario. Generalmente cuando tenemos micrófonos que son inalámbricos y que los llevamos aquí, eso nos permite un poco más de margen de maniobra, entonces podemos salir, tenemos siempre nuestra pantalla, estamos aquí hablando, lógicamente se van a poner a un lado de la pantalla, no van a poner la pantalla atrás que les diga, ah, aquí dice tal cosa, eso hay que evitarlo, o sea, tienen que tener posiciones estratégicas para no bloquear la pantalla, excepto cuando tenemos dos pantallas hacia los lados y el podio está en medio, pues ahí tenemos, como hemos visto en algunos clanes, que tenemos varias pantallas al mismo tiempo, entonces ya ustedes pueden decir, bueno, en esta pantalla siempre les recomiendo que escojan una, la que tengan más cerca, en la que ustedes puedan hacer el énfasis o lo que quieran demostrar, y la otra pues queda ahí para que la mire la audiencia. Pero lo importante es cómo se van a posicionar. Aquí también es importante el lenguaje, volvemos otra vez al lenguaje corporal, lo que ustedes están hablando, cómo se van a parar, cómo van a hablar, el timbre de voz que van a utilizar y siempre mantener el contacto visual. Esa es una regla cardinal. Nunca se paren enfrente de una audiencia y vayan a ver el fondo o vayan a ver la ventana o se pongan a ver la pantalla, porque automáticamente van a hacer que se desconecte la audiencia cuando ustedes ven que no los están viendo. Se dice que Adolfo Hitler, escuchen bien, se dice que Adolfo Hitler cuando él entraba a los estadios, y hay videos donde él va en el automóvil y va con la mano así, la gente decía que
era como que el Führer me estaba viendo a mí. Hasta los tenía tan extasiados por la imagen que él daba, que la gente decía que él está viendo a mí. Pues lo mismo sucede en una presentación. Cuando ustedes están viendo, están viéndole a los ojos a a toda la audiencia, eso mantiene la atención. Si ustedes se ponen a ver otro lugar, automáticamente se desconecta la audiencia. Entonces es importante que siempre mantengan el énfasis en su audiencia directo a los ojos. Es importante también siempre tener un backup, tener, por ejemplo, algunas tarjetas, si ustedes quieren no guiarse tanto con, bueno, eso era antes, pues, cuando se utilizaban, qué sé yo, acetatos, antes que viniera el PowerPoint y todo esto, uno llevaba sus tarjetas, o por ejemplo, en alguna clase, eso ya no es tan común, pero sigue siendo válido. Y la razón adelante. Llevar sus tarjetas. Cuando ya tenemos ahora en una presentación, poner la clave, las palabras claves en la pantalla y sobre eso desarrollar el tema. Ese es un truco que hace mucho la O. Ponen la palabra clave y sobre ella desarrollan el tema. Evitan que se cargue la diapositiva y dan información sobre ese tema en ese momento. Lógicamente, una escritura grande para que se entienda. Bien. Importante también muchas veces es, de vez en cuando están hablando y para romper el hielo, hacer algún chiste, alguna broma y todo, para quitar, sobre todo cuando digamos que la carga de presentaciones que se llevan, por ejemplo, en algún congreso o algo, y llega un momento que la gente ya está como que aburrida, desesperada. Entonces, para tratar de romper ese hielo y distraerlos un poco de la atención, es algún chiste, algún comentario. Lógicamente, no van a hacer chistes que le falten el respeto al prójimo, sino simplemente alguna broma o algo, porque eso también les va a quitar la atención a la audiencia y sobre todo los va a atraer la atención hacia ustedes. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Siempre estén pendientes de todos los detalles antes del evento. No corresponde a ustedes, no es el equipo de audiovisual, sino ustedes tienen que llegar con tiempo, ver que todo funcione como ustedes quieren que funcione, ver que toda la sala esté como ustedes quieren o les gustaría que estuviera, y todo eso lo pueden hacer antes de que empiece su presentación. Y para eso ustedes tienen que supervisar, tienen que mantener como ustedes lo desean para que su presentación sea bastante efectiva. Siempre tengan un plan de contingencia cuando hay un imprevisto, ¿verdad? Pero esto se lo pueden ahorrar si llegan un poco antes y nunca se les olvide mantener el contacto visual. Bien, ahorita damos concluida la primera parte. Me gustaría escuchar preguntas y comentarios de la audiencia, ¿verdad? Para si nos quieren compartir alguna experiencia que ustedes hayan tenido, algo que ustedes hayan visto en congresos. Abrimos ahorita unos minutos para discutir. ¿Alguien quiere participar? Julio, perdona. Sí. En cuanto al tiempo ideal para la conferencia, porque ves que hay congresos en los que te dan 8 minutos para hablar de un tema que puede ser muy extenso. Hay otras situaciones en las que tienes 40 minutos, 20, una hora. ¿Cómo tú dirías que desenvolver una conferencia si te dan 8 o 10 minutos versus si te dan 30, 40? Bien, ahorita lo vamos a ver en la siguiente parte, pero te voy a adelantar. Cuando ustedes les dicen, les voy a contar una anécdota mejor. Mi primer congreso como en la neurocirugía fue el Congreso Español, a donde vamos a ir en mayo. En ese congreso fue la primera vez que a mí me tocó subirme a un escenario para iba a presentar mi tesis doctoral y aparte mi maestro me encargó presentar dos cosas más. Y entonces vengo yo y sí, qué emocionante. ¿Cuánto tiempo dispongo? Usted dispone de 3 minutos. Yo pensé que me estaban jugando a la broma. Entonces dije, 3 minutos. Sí, 3 minutos. ¿Sí? Pero, ¿qué voy a decir en 3 minutos? Tiene 3 minutos, punto. Y ahí van a ver cuando estemos allá en España cómo se manejan las cosas. Para hacerles corta la historia, yo pasaba como a la mitad del grupo, pero los primeros empezaron y sí, terminó. El siguiente, siguiente. Y el que vino, bueno, es que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, y esto y eso.
y se le pasaba el tiempo, automáticamente le bloqueaban la pantalla y lo sacaban, ¿verdad? Y se quedaba a la mitad y fuera, fuera, fuera. Y así se lo moví. Entonces, miren, generalmente cuando ustedes le asignan un tiempo específico, mi recomendación es, esto lo tienen que practicar, pero la recomendación es que se gasten el 80% del tiempo que les asignaron. ¿Cómo se logra eso? Como lo vamos a ver ahora en este segmento, es con práctica y con estrategias de frases cortas. Por eso es que, por ejemplo, si han tenido oportunidad de ir al Congreso a Davos o a participar en eventos de la AO, cuando ustedes ven, son presentaciones de 10 minutos, presentaciones de 8 minutos, pero cuando ustedes ven cómo la presentan, no sé si se fijaron en las diapositivas que les acabo de presentar. Hay ideas y hay una fotografía representativa. Cuando se presenta algún caso clínico, ustedes quieren comentar alguna situación, generalmente se ponen las ideas principales y no los párrafos. Eso lo vamos a ver ahora, pero esa es la forma en que podés ahorrar tiempo y dar la información que vos querés en poco tiempo. Pero el secreto de esto es hablar el 80% del tiempo que te asignaron y eso solo lo lográs practicando. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, gracias, Julio. ¿Alguien más? Hay una pregunta acá de Ajá, Uriel Mauricio. sí. ¿No podría dar algunos consejos para los personales que empiezan a dar su primera presentación y tienen nervios? Y tienen miedo. Bueno, aquí en Guatemala Nervios. aquí en Guatemala agarramos el cuto, que es una botellita de licor, hacemos así tutún y vamos al frente. Bueno, miren pues, sí, es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando es nuestra primera vez? Miren, fíjense que cuando ustedes, generalmente cuando nosotros empezamos a entrenarnos en esta situación, es en la Facultad de Medicina. Porque, por ejemplo, cuando nos decía catedrático, mire, para tal día quiero que me presente tal tema, entonces uno llegaba y empezaba y ahí era donde más o menos iba haciendo. Posteriormente uno pasa a la residencia y es cuando, por ejemplo, el jefe le dice, mire, presente este caso, o presente este artículo, o presente este tema. Va. Entonces, yo creo que cuando nos toca la primera vez, el éxito para quitarnos ese miedo es la práctica. Yo lo que recomiendo, y era lo que yo hacía, era practicar el tema. O sea, hacía mi conferencia y decía, bueno, en esta parte voy a decir tal cosa y en esta parte voy a decir tal otra. Lo ponía a ensayar, me tomaba el tiempo y entonces iba viendo yo, no, esto no me gusta cómo quedó, entonces vamos a decir mejor tal cosa. Y entonces ustedes mismos van preparando su guión. Entonces, cuando ustedes tienen un guión bien establecido, incluso pueden llevar una tarjeta de ahí de importancia de lo que decía de las notas. Llevarlo en la mano. No es para que estén así tampoco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes en la mente llevan una secuencia lógica y eso solo se logra con la práctica. En la medida que ustedes practiquen y en la medida que ustedes presenten, ese miedo va a desaparecer. Todos lo hemos tenido, el pánico escénico. Yo me recuerdo cuando yo llegué la primera vez y iba a dar un tema del hospital donde yo estaba rotando. Las primeras dos filas eran del hospital ¿cómo se llama? Rival del hospital donde yo estaba y todos estaban los profesores ahí sentados y yo parado y me quedé así como que, puchica, aquí están, que así, y una que impresión de ver a toda la bancada de la contra enfrente de uno. Entonces, ese medio se va quitando conforme se va practicando. Es la única manera y para quitarse ese miedo, lo tienen que hacer. Si no les gusta, pues lógicamente no nunca lo van a hacer, pero si les gusta y quieren involucrarse en ser profesores, la única forma es haciéndolo. Y con la medida que ustedes lo van haciendo, van agarrando confianza y el miedo va desapareciendo. Más cosas. ¿Alguna ¿Algo más? pregunta más para el doctor? ¿Algún comentario, alguna anécdota que quieran compartir? Hagamos esto Déjame, dinámico porque así vamos a dejar podemos. para el final. Vamos a dejar para el final contar algunas Vale, cositas. perfecto. Pero Entonces, la maldición del conocimiento ajá, que usted dijo es una cosa impresionante. Que con los cirujanos eso se ve mucho. Quieren mostrar más y más y más. Muchas veces hay una pelea entre la transmisión del conocimiento y su propio ego.
Exactamente, ¿sí? ese es un buen Tiene punto. que ver, usted está allá para presentar, para transmitir conocimiento, no para Totalmente. mostrar que usted es bueno o malo o alguna cosa así. Ese es un ¿No? punto bien El, importante que vamos a tocar. una sí, y el profesor tiene que pelear con su propio ego. Eso es muy importante. Así es, Por favor, puede así es. continuar. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar de este tema. Bien, miren, Excelente. si ustedes cumplen los 10 mandamientos de nuestro Señor, tienen ganado el cielo. No hay discusión. Si ustedes cumplen esto, van a tener una presentación eficiente. El primer mandamiento es conozcan a quienes les van a hablar. Decía anteriormente, tomen nota, esto es importante que lo escriban porque si se quedan ahí pensando que ya se lo saben, se les va a olvidar. Cuando ustedes van a presentar, primero tienen que decir, bueno, profesor Borba, necesito que nos dé una charla. Perfecto. ¿Quién es la audiencia? Son los estudiantes de medicina de la Universidad de Sao Paulo. Perfecto, son estudiantes. Muy bien. ¿Qué tanto saben del tema? ¿De qué conocen? Porque entonces ustedes ahí van armando la presentación en su cabeza de lo que van a decir. Por ejemplo, Leo nos va a hablar del tratamiento de la esterotaxia para tal tumor. ¿Quién es la audiencia? Son los neurocirujanos de Perú, de Colombia. Ah, bueno, son neurocirujanos, tienen cierto conocimiento de esto, etcétera, etcétera. Entonces uno va viendo quién es con que uno se va a relacionar para Entonces, adaptar te la digo, presentación a eso. Entonces, eso es importante que ustedes investiguen quiénes con los que van a hablar, ¿verdad? Y lógicamente eso va a ser Quiero más, por esta favor. gente. Uy, muy bien. Les decía que entonces en la medida que ustedes conozcan con quiénes se van a dirigir, ahí ustedes tienen que ver si suben el nivel o bajan el nivel, porque como les decía, todos los auditorios son muy diferentes. Segundo mandamiento, nunca se pasen del tiempo. Y esta es una mala costumbre. Y generalmente lo hemos visto en los planes, lo hemos visto en los de la World Federation, lo hemos visto en los simposios, en todos los congresos siempre hay ellos quieren lucirse de que salen y salen y están hablando y hablando y entonces cuando les dicen, mire, ya es hora del tiempo y no, el ego hace que sigan hablando o que simplemente no dominan el tema y se van trabando, entonces se van extendiendo. Ese es el problema de que ustedes cuando una persona es material, entonces a la hora de presentarlo y no lo practican, se pasan del tiempo y eso es una falta de respeto grave para el expositor que viene atrás de uno y para la audiencia. Entonces, este es un mandamiento que se tiene que cumplir siempre. Que se atrasó porque falló esto, bueno, eso es otra cosa. Cuando era lo que te decía Leonardo, cuando te dicen, mira, tenés 8 minutos para hablar, perfecto, tu presentación tiene que ser de 6 minutos. Que es incondicional. Entonces, es importante, hay que hacer tanto tiempo, es que cómo lo van a utilizar, eso ya es de cada quien. Pero la recomendación aquí es que usen el 80% del tiempo. ¿Cómo van a lograr eso? Contando solo lo más importante. Volviendo a lo que les decía. Si ustedes se ponen a hablar de que sí, que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y se van así todo el tiempo, se va alargando el tema y se va perdiendo la información. Entonces, aquí lo más importante es ir al grano. ¿Qué quiero decir? Ir con las frases, con las ideas que ustedes quieren transmitir, porque no hay un tiempo ni capacidad para asimilarlo todo, como les pongo aquí. Era lo que decía de la maldición del conocimiento, cuando empiezan a soltar toda esa cantidad de información, el cerebro no tiene la capacidad de asimilarlo, entonces empieza a perder, se empieza a perder, se empieza a perder y al final se perdió todo y nunca se enteraron de qué era. Por eso es importante ir al grano. ¿Cómo se logra? Poniendo las ideas claves que ustedes quieren transmitir en la diapositiva y desarrollarlas, ¿ya? Y ahí es donde viene importante, pues, que quieren saber más del tema y todo,
Importante, la bibliografía para sustentar lo que ustedes están diciendo, o por si la audiencia quiere ir a ver, el doctor dijo tal cosa, vamos a revisar qué artículo para enterarse un poco más de lo que están hablando. Esta es una estrategia que les va a permitir a ustedes reducir su tiempo y reducir la diapositiva. Importante, el cuarto mandamiento es una presentación, no es un documento, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos visto en los congresos que ponen diapositivas con estas características? Que ustedes ven aquello cargado y esto, poner párrafos por párrafos por párrafos. Primero, la gente no lo va a hacer. Segundo, esto es invitación al desastre, porque como vamos a ver más adelante, poner párrafos hace que inconscientemente el expositor se voltee a leer. Entonces, eso es algo que tenemos que evitar. Por eso es importante que tenemos que tener o ideas claras para desarrollar. Esto no es permisible en una presentación, ¿ya? El quinto mandamiento, bueno, es empezar y terminar lo grande. Bueno, vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Cómo empezaba en algunas presentaciones en la O? Caso clínico. Por decirles, hernia de disco, paciente tal, y presentaban un caso. Entonces, todo el mundo dejaba hablar de este tema. Entonces, antes de decir cuál era el tratamiento y pasaban a lo que era la parte teórica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Se capta la atención de la audiencia. Por ejemplo, los que hacen marketing, des en cuenta, este es el mejor café de Guatemala y aquí esto los va a reavivar, etc. Entonces, hacen un clic que automáticamente la audiencia se fija en eso. Entonces, eso es importante porque eso sirve para captar la atención de la persona y va a decir, va a hablar de tal tema. Entonces están ahí y lo empiezan a desarrollar, pero es importante que la idea siempre esté al principio y al final ahí presente. Y eso solo se logra con síntesis, ¿verdad? Eh, Esto en algunos casos, dependiendo qué tipo de información, por ejemplo, en los que son de marketing, todos siempre hacen una memoria, memorizar frases de inicio y de cierre, pero eso no aplica con nosotros porque nosotros es otro tipo de, de se los pongo aquí para que lo tengan en cuenta, que muchas veces cuando ustedes escuchan una presentación de algún producto, siempre le ponen una frase de entrada para captar la atención y una frase para terminarlo, y ahí es donde se hace el clic con la audiencia. Una sola idea por diapositiva. Esto es bien importante. ¿Por qué? Volviendo al tema de que, por ejemplo, cuando nos dicen que tenemos que tener gusto para hacer las diapositivas, me refiero a que tiene que ser una diapositiva agradable a la vista, tiene que ser una diapositiva que no se mire cargada, que no hayan párrafos, sino que se tenga la idea que uno quiere, quitando lo irrelevante que no nos va a servir y demostrar en la gráfica o ¿cómo se llama? Demostrar el video que queremos transmitir en esa gráfica. Por eso, en esa diapositiva, perdón. Por eso es importante que cuando hacemos las presentaciones, y el éxito para hacer presentaciones cortas con mucha información es poniendo una idea sobre el tema. Esto se logra con la práctica, ¿verdad? Como esta es otra situación, poner solo si puede verse. Aquí lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, ustedes tienen su diapositiva, escriben lo que tienen que hacer, la proyectan y se van al final del salón. Si ustedes pueden leer la última línea desde el último lugar del salón, quiere decir que su texto tiene un tamaño de letra adecuado para que la persona que esté parada hasta atrás lea lo que ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque si la persona que está hasta atrás no lee la última línea de su diapositiva, seguro se va a desconectar y ahí va a perder la atención. Por eso es bien importante que cuando ustedes llegan antes de hacer la presentación, si pueden proyectar su presentación en el salón y verla de todos los ángulos y todo, eso pues les va a ayudar a que ustedes detecten dónde están los errores. Lógicamente, cuando ya están en esa fase es porque se supone que eso ya lo habían hecho y no corregir en ese momento porque no les va a dar tiempo. Pero es importante que la letra del texto sea eh, legible para la última fila del salón.
Octavo mandamiento es utilizar el multimedia con juicio, en este caso el PowerPoint. Entonces, volviendo al tema, PowerPoint es una herramienta potente que se utiliza para estas presentaciones. Tiene muchas cosas que pueden hacer, tiene muchos efectos visuales, mucho tipo de letra, pero no se trata tampoco de competir así, de a ver quién hace la presentación más bonita, sino a ver quién hace la presentación más efectiva. Y eso es, como lo veremos más adelante, cómo utilizar racionalmente el PowerPoint. Obviamente no proyectar textos y siempre ser moderados, no exagerar en efectos de sonido, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver. Importante es ensayar, ensayar y ensayar. Como decía, me dan 8 minutos, pues lo vas a hacer en 6, pero para lograr hacerlo en 6 hay que ensayar. Entonces, ¿qué es lo que incluye esto? Como les decía, y para quitarse el miedo, hagan su presentación, practíquenlo a la voz que ustedes van a decir en un salón, ¿verdad? Proyecten sus diapositivas, interactúen con las diapositivas, si no les gusta cómo lo hacen, vuelvan a empezar, vuelvan a repetir, pero todo lo tienen que practicar. Tienen que practicar, fíjense bien, hasta los chistes que se van a echar en la presentación y hasta la forma, si quieren, cómo los van a ver vestidos. O sea, todo eso lo tienen que tomar en cuenta porque eso es lo que a uno lo hace sentirse bien y sentirse confiado y sentirse entusiasmado en presentar su tema. Entonces, esto solo se logra a base del ensayo, ¿verdad? Y el 10.º mandamiento, como les decía, tienen que comunicarlo en cuerpo y alma. Ustedes se tienen que sentar, tienen que hacer sus pausas, tienen que moderar el timbre de voz, darle énfasis, no como Adolfo Hitler, pero sí tienen que darle un poco más de énfasis utilizando su cuerpo para que el mensaje penetre en el cerebro de la audiencia. Bueno, entonces, importante, si cumplen ustedes estos pequeños detalles, entonces su presentación va a ser exitosa. Y lo importante aquí es que el ensayo tiene que ser fundamental para que a la hora de que ustedes lo hagan, se haga en automático. Bien, pero ¿qué pasa si no cumplen eso? Y hay unos errores que los hemos visto en congresos y en otras presentaciones. Bien, eh, ¿cómo se llama? San Agustín creo que era, decía que hay 7 pecados que a uno los va a llevar directo al infierno, son los que tenemos aquí. Entonces igual hay 7 pecados en los cuales si no los hacen, se va a desconectar la audiencia y va a ser una pobre presentación. El primero de ellos es no tener una idea clara. Empiezan a hablar y que sí, se pasan de este tema para allá, regresan para este, se van por aquel y todo el mundo está tratando de encontrarle la relación en que pero si ahorita dijo tal cosa y ahora dice tal otra, ¿dónde está la relación? No hay un mensaje claro. Eso es una desconexión segura en una presentación. Entonces es importante que a la hora de que ustedes tengan su presentación, siempre tengan la idea en mente en todas las diapositivas de lo que ustedes quieren demostrar. Eso también se relaciona con el aprovechamiento de la audiencia de lo que ustedes quieren transmitirle. Ejemplo, ustedes quieren hablar de la endoscopía de la base de cráneo y para evitar tal cosa hay que hacer tal técnica, etcétera. Ustedes traten de explicarlo para que la audiencia que hace endoscopía diga, ah, sí, tiene razón, vamos a probar a hacer esto. Ahí se obtiene un beneficio. Pero si ustedes no saben explicar que quieren transmitir, la gente no le va a encontrar el provecho y se va a perder la información y se va a perder la idea de lo que es la presentación. También lo otro es que uno tiene que dejar claras las ideas. O sea, para esto, ustedes tienen que tener una secuencia lógica de lo que están hablando. Están hablando, vamos a hablar de aneurismas cerebrales, de aneurismas aquí, aneurismas allá, pero ustedes van dando un orden lógico. Esa secuencia ustedes lo van haciendo como que si fuera un checklist. Ya se ha hablado de esto, ya hablé de esto, ya hablé de esto, ya hablé de esto. Pero si ustedes no llevan ese orden, sino que de aquí se pasan para el tratamiento regresan a la patología, se pasan para allá. Entonces, ese desorden hace que la audiencia se pierda porque no hay una secuencia lógica a las ideas. Y entonces, como decimos, se pierde el hilo de la novela.
Lo otro es, como hablábamos hace un momento, diapositivas muy cargadas, dar muchos datos, detalles que no vienen al caso que querramos transmitir, y todo eso que ustedes, mientras más recarguen la diapositiva, menos va a estar la idea principal, y entonces la audiencia se va a quedar, bueno, a todo esto que dijo, cuál era la idea, etcétera, y eso hace que se desconecten inmediatamente. Que se extiendan excesivamente, y era lo que hablaba Luis. A veces el mismo ego de la persona hace que quiera demostrar de que eres el gallo de los gallos y que quiere saber, quiere que la gente diga, ah, este es como sabe, y lo que pasa es el efecto contrario. Entonces, cuando empiezan a hablar de mil maravillas, la gente se empieza a distraer y se empieza a aburrir. Y eso es porque no van directamente al grano, sino que se empiezan a contar una de cosas que simplemente la audiencia los va a escuchar los primeros 5 minutos y de ahí finalmente se pierde. Y el problema de este pecado es que mientras más se extienda, le van a quitar tiempo al que viene atrás de ustedes, y prácticamente eso es una falta de respeto. Y eso ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto en alguna situación. Leer las transparencias. Esto generalmente sucede cuando hay muchas diapositivas que tienen muchos párrafos. Y es que incondicionalmente se pone la diapositiva con el párrafo y miren, automáticamente se voltea el expositor a leer palabra por palabra. El problema es cuando lee la palabra y se come una letra, ahí se bloquea lo que estaba diciendo y se desbarata la presentación. Entonces, nosotros cuando vamos a un congreso, cuando vamos a asistir a una presentación, no vamos a sentarnos a ver cómo lee la exposición, pues, o sea, para eso mejor que la deje proyectada y la leemos nosotros, sino esa interacción se pierde. Entonces, por eso es importante, y esto se corrige haciendo presentaciones más al grano, ¿verdad? Eso aburre mortalmente y es una pérdida de tiempo y en muchos casos de dinero, porque imagínense que viajamos de un país a otro para ir a ver cómo lee una diapositiva, de verdad que eso no tiene, ¿verdad? No viene al caso. Y lo otro es abusar de PowerPoint, por querer hacer la presentación así muy bonita y que, ala, qué bueno estuvo ese efecto, empiezan a hacer unas transiciones y eso también es bien importante, hay que tener cuidado con eso. Porque cuando ustedes vienen y hacen transiciones de que ahora aparece y la siguiente diapositiva se desvanece así y la que de repente viene circular, entonces todo eso distrae y no tiene sentido, le quita seriedad a la presentación, y lo otro es que distrae. Entonces al final no se conecta con la evidencia y se pierde. Y también importante a la hora de las fotografías que tienen mala resolución, simplemente es una mancha en la pared y no hay nada que se entienda. Eso hay que tener mucho cuidado también, porque también cuando ustedes están explicando algo y ven una diapositiva donde solo se mira una mancha roja y no se sabe qué hay, eso también dice, bueno, y entonces aquí qué quería presentar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Mucho cuidado con abusar de PowerPoint. Bien, entonces, si ustedes no toman esto en cuenta, pues lógicamente estas malas prácticas los van a llevar a un fracaso. Entonces es bien importante que ustedes hayan tomado nota de esto para que inconscientemente no lo vayan a reproducir en sus presentaciones. Pero también se pueden dar situaciones especiales en algunos casos. Y entonces ustedes también tienen que estar preparados para esto. Por ejemplo, ¿cuál es esa? Llegan, ya están parados, los presentan, todo muy bonito, y de repente la computadora falló. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo primero que sucede? Se quedan callados. Y toda la audiencia está callada como que están en velorio y todo el mundo ahí y pasan los minutos y no se oye nada y ya queda expectativa y el técnico sudando tratando de resucitar la computadora y al final pasan 10 minutos y no se oye nada. ¿Qué pasa? La gente se empieza a mover, se distrae y se empiezan a salir. Un truco, si les pasa esto alguna vez, dejen pasar un par de minutos. Quiero decir, si el técnico está ahí tratando de arreglar y ven que la cosa se está alargando, voltéense con la audiencia y empiecen a interactuar con ella. ¿Cómo? Bueno, pues yo les iba a hablar de lo que era el tratamiento de los meningiomas de la convexidad. Fíjense que en mi experiencia hemos tenido esta situación y empiezan ustedes a hablar
Y eso hace que la atención se vaya hacia ustedes mientras están tratando de resolverles el problema. Entonces, aquí es importante porque, por ejemplo, si esto se alarga en lo que van a traer una computadora, lógicamente el tiempo va corriendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí en ese momento? Empiezan su presentación y ahí es donde volvemos a tomar la importancia del uso de las notas. Traten de tener sus presentaciones ahí en una nota, en una tarjeta, y usen en la secuencia en que le iban a hacer. Por ejemplo, una profesora mía lo que hacía era que imprimía la presentación en papel y entonces la ponía en pequeño y entonces miraba cuál era la diapositiva que iba a dar y empezaba a hablar sobre eso para a dirigirse a la audiencia y luego le iba dando. Cuando arreglaban la situación, entonces ya se incorporaba. Por eso es importante que ustedes siempre tengan un as bajo la manga, ¿ya? Para no quedarse, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo arranco? No, interactúen, interactúen, ¿verdad? Y siempre tengan un backup para evitarnos esta situación. Que nos falló el proyector ahí, bueno, pues esa es la importancia porque ustedes tienen que llegar antes y ver que todo esté funcionando o que sea compatible con su computadora. Una vez estábamos aquí en una presentación aquí en Guatemala y estábamos escuchando y bueno, se terminó la primera práctica y pasó otro colega que iba a presentar una serie de videos. Primero el colega llegó tarde, así que entró y dijo, aquí está mi USB, se lo dio al técnico y se subió al podio y bueno, aquí estoy yo y hola a todo el mundo y cómo están y todo. Pusieron el USB y resulta que el formato no era el adecuado y empezó y bueno, que qué pasa, que por qué no la ponen y que no sé qué, que no sé cuánto, y no deberían de contratarlos ustedes. Y empieza a ser un escándalo que al final, después de unos 5 o 10 minutos, se bajó del escenario, agarró su USB y se fue. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Él por no llegar a ver que el formato fuera el adecuado y se perdió la presentación. Por eso es importante que ustedes a la hora de estar, lleguen con tiempo, revisen que esté funcionando y que tengan un plan de contingencia y lógicamente siempre va a haber un técnico a la mano. ¿Qué pasa cuando nos vamos a los congresos de la World Federation? Tenemos que cambiar al idioma inglés, que es el idioma oficial. Lógicamente, eh, no todos dominan el inglés, unos más que otros, pero digamos que le cuesta hablar en inglés es la que más tiene que prepararse. Quiero decir, practicarlo, eh, ensayar la pronunciación para darse a entender claramente, todo eso lo tienen que practicar con tiempo, ¿verdad? Puede ser que en esa presentación alguien diga, mire, nosotros no manejamos esto aquí, aquí se manejan de otra forma las cosas, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando uno va a un país que no es de nuestra, ¿cómo les dijera? Que no es Latinoamérica, por decirle así, sino vamos, por ejemplo, a África, por decir algo, quizá las costumbres del país son diferentes y tal vez hay cosas que no se deben decir, otras que hay que tomar en cuenta. Entonces, todo eso uno tiene que investigar a dónde va a ir y qué es lo que tiene que evitar para no caer en un error o en una ofensa, etcétera, etcétera. Especialmente cuando se habla en otro idioma, tienen que bajarle la velocidad a la exposición para que ustedes puedan hablarlo tranquilamente y la gente que está escuchándolos pueda entender lo que ustedes quieren hablar. Ahí es donde toma mayor importancia el uso de gráficas y fotografías, porque ustedes están hablando y las fotografías les van a dar un énfasis o las gráficas les van a dar un énfasis de lo que ustedes quieren transmitir. Entonces la gente puede hacer que tal vez no les capta un detalle, pero ven la imagen y dice, eso es lo que él quería decir con esta imagen. Entonces ya hacen el clic y entonces ya les queda más clara la situación. En algunos casos tenemos traductores que nos ayudan, entonces uno puede hablar en el idioma natal y hay un traductor que lo está escuchando, pero muchas veces no es la traducción congruente y a veces ahí se pueden perder ideas, ¿verdad? Los tabús de los países también hay que conocerlos, hay cosas que tal vez, por ejemplo, qué sé yo, por decir un ejemplo, en el mundo musulmán, que tal vez mujeres de este lado, hombres de este lado, entonces hay situaciones que uno tiene que conocer para evitar caer en un problema. Y aquí algo bien
ser, si ustedes quieren, con un ego muy alto, hacer una presentación donde ustedes quieren echárselo, puede hacer que entre esa audiencia va a estar su padre y se va a levantar y los va a poner en su lugar. Y eso es algo muy engorroso. Entonces, humildad, señor. Paran ahí, empiezan, bueno, yo aquí esto. Pero si llegan con el ego hasta el cielo, siempre uno se encuentra a su padre en algún lado que lo va a poner en su lugar. Entonces, mucho cuidado con eso. Y ahí viene donde tenemos problemas de hostilidades muchas veces. Estamos dando nuestra charla para ti o que quiere decir, no, no estoy de acuerdo. Pero lo peor es que no dice que no está de acuerdo, sino encima de todo ofendido. Eso sí es un problema que ustedes tienen que aprender a manejar. ¿Cómo? Se levanta y generalmente va a decir, no, sí, mire, que es que está diciendo esto y empieza a calentar a la audiencia que está alrededor y en todo empieza a salir. Entonces, ustedes ya el esquema del, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es minimizar el impacto negativo sobre los demás. Lo que ustedes se tienen que concentrar en la audiencia para que esa persona que está atacándolos no contagie a los demás, ¿verdad? No pierdan tiempo dando información. Por ejemplo, están ahí ustedes y empieza así, que yo no estoy de acuerdo, que mire que eso, usted aquí y allá. No, entonces, si ustedes le dan más largas, más se va a extender y van. No, hombre, mire, si quiere, si voy a terminar en ponencia y justo después platicamos ahí y si quieren se lo llevan al parqueo y ahí lo rematan y se acabó el problema, ¿verdad? Nunca avergoncen a una persona mientras ustedes están ahí. Eso es una falta de respeto horrible. Y sobre todo dicen, por ejemplo, yo conocí a un cirujano que era bien bruto y fíjense que hizo esto. Eso no se debe de hacer, ¿ya? Porque como les digo, un presentador exitoso es el más humilde, el más humilde. Claro, hay de todo tipo en todo el mundo, pero siempre hay que caracterizar a llegar a grandeza, mucho menos ofender al prójimo. Si ustedes son atacados, nunca demuestran enojo. Ustedes tienen que tener dominio propio de la situación. Un truco es respirar profundo, enseñar mejor, porque muchas veces cuando ustedes no reaccionan de una manera igual que el que los está atacando, ahí se enfría la situación y ahí se le baja el ánimo al contrincante. Entonces ustedes tienen que tener dominio propio, ¿ya? Aunque estén ardiendo de cólera, traten de controlar esa situación dominándose ustedes mismos. Lo importante aquí es que siempre concéntrense en la audiencia. Entonces, como les digo, tienen que estar preparados para todas estas eventualidades. Siempre tengan un as en la mano por si falla la computadora, por si falla esto, por si sale alguien ahí. Todo eso lo tienen que tener siempre en cuenta en sus presentaciones. Practiquen esto, especialmente si la presentación no es en el idioma materno, siempre practíquenlo durante las agresiones. El éxito de esto es la humildad. Siempre tienen que ser unos presentadores humildes. Para terminar, el uso efectivo de la tecnología en la presentación, esto a ustedes les favorece siempre y cuando lo sepan utilizar. Aquí maravillas con PowerPoint y todo esto al final dicen, no, eso le sale mal y ya olvídense, se ganan el abucheo general. Aquí el PowerPoint es básico. Tienen que aprenderlo a dominar. Hacer aquella presentación que parece película de acción con efectos de video y no, una presentación sobria, bien estructurada, es una presentación exitosa. Recomendaciones, tomen nota, que pueden utilizar, que no chocan con la audiencia, es el azul marino, el blanco y el negro. ¿Por qué son esos colores? Porque estos colores se han visto que al poner letras resaltan y entonces le dan por ejemplo, no molesta la vista y les da un impacto visual para que ustedes capten lo que quieren hacer. Por ejemplo, si ustedes miran aquí el fondo negro de la diapositiva con amarillo, se mira agradable, se entiende la letra. Lo mismo se hacen con el blanco, hacen con letra oscura. Lo que no tienen que hacer es
Uno, textos rojos o verdes, porque recuérdense que muchas veces hay gente que padece un problema visual y entonces se pierde la letra. Y a veces mucho a que no se entienda. Sobre todo, los fondos que son graduados hay que tener mucho cuidado porque también puede hacer que en esa misma degradación que tiene la pantalla se pierda, si no tienen ese cuidado, yo ya lo he visto, se pierden las letras entre la parte oscura porque no toman en cuenta ese detalle. Y eso es algo bien importante. Yo he visto presentaciones que se ha perdido la información simplemente porque pusieron el color incorrecto en las letras. Entonces tienen que tener mucho cuidado de cómo. Recomendaciones. La letra Arial y la letra Calibri son las más indicadas para hacer este tipo de presentaciones porque son las más... Se recomienda usar letras góticas y letras estilizadas porque a la hora de que ustedes ven la presentación muchas veces no se entiende. En cambio, este tipo de letra es más noble, es más inteligible. Entonces, recomendaciones, 6 palabras por fila, columna, o sea, tiene que ser algo muy pequeñito donde ustedes están transmitiendo mucha información. Señores, importante aquí, revisen su ortografía. Yo he visto presentaciones que de verdad parece que la hizo un niño de kindergarten con los errores garrafales. Y lo peor es que lo presentan ahí. Cuando ustedes hagan su presentación, váyanse a la parte donde dice ortografía y que se las corrija. Esto es bien importante, porque eso también, aunque todos no lo crean, va a decir, a la gran ese doctor, o sea, si así escribe como, si así opera como escribe, estamos fregados. Entonces, eso es bien importante, o sea, tienen que tener cuidado hasta en el mínimo punto y coma que ustedes tienen. Eso es bien importante porque habla mucho de la persona. Y no vale, que lo hizo mi secretaria, eso no vale. Para mantener un orden, generalmente uno utiliza mucho los cuadros para no poner el montón de listas que sobrecarguen la diapositiva. No, agarren eso, lo meten en un cuadro de la diapositiva y se mira muy bonito. Hay que tratar de evitar las oraciones, eso que decía de los párrafos grandes, etcétera, etcétera. Y siempre guarden una alineación. Lo que les quiero decir aquí es que tienen que tener un equilibrio, tienen que estar algo sobrio, no que hasta sienten que se van a torcer porque están todas desalineadas. Entonces, no, hasta eso tienen que tener mucho detalle. Cuando ustedes trabajen con las gráficas, perdón, aquí se me fue el dedo. Aquí, ya vamos a volver a ese tema. Cuando ustedes inserten unas gráficas, es importante que sobre todo, bien, edítenla. Edítenla para que ustedes puedan demostrar qué es lo que quieren. Porque muchas veces cometen el error que a veces ponen la gráfica y de repente tienen así que se les fue el párrafo o se les fue esto. En cambio, no. Recórtenla bien, cambien el color y todo y pónganla que se mire bien. Lo mismo sucede con las fotografías. Ejemplo, cuando ustedes hacen una foto de una cirugía, traten de lavar bien el campo operatorio, séquenlo bien para que no haya hemorragia, que no haya hemorragia, porque con la luz de arriba hace que al tomar la foto brille mucho la sangre, entonces la foto no se mira bien. Eso es con práctica, encontrándole el punto. Pues entonces, lógicamente, aquí lo importante es posición del texto a la izquierda. ¿Por qué? Porque ustedes están leyendo, si ustedes están viendo la pantalla, van de izquierda a derecha. Leen el texto de izquierda a derecha, ¡pum!, caen directamente a la imagen que está demostrando ese texto. Por eso es que nosotros leemos, cuando estamos del lado de la audiencia, nosotros leemos en esta forma, hacemos un barrido así. Entonces procuren poner sus imágenes del lado derecho. Obviamente, quitarlas y todo, para eso tenemos el Photoshop, etcétera, etcétera. Y como les decía, para que se mire más ordenada y bonita, usar los cuadros y textos. Esto que ven aquí, evítenlo a toda costa. Transiciones así, sonidos, láser, que clic por aquí y campanitas por allá, eso distrae. Miren, cuando ustedes utilizan el PowerPoint con animaciones, la idea es captar la atención del público. Pero si no lo hacen de la manera correcta, eso los va a distraer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes hacen una transición de diapositiva a diapositiva, siempre utilicen la misma transición. No es bueno que ustedes en esta ponen que se desaparece, que en esta se difumina, que en esta se descalabra. No, tienen que mantener la transición de diapositiva a diapositiva uniformemente. Eso
mantiene una secuencia lógica y una secuencia agradable a la vista. Eso es importante en la práctica. Tienen que practicar cómo lo van a hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando doy quiero dar alguna secuencia de algún proceso o alguna técnica quirúrgica o algo, voy poniendo párrafo por párrafo y yo mismo voy controlando cuándo, en qué momento aparece tal información y luego esta flecha lo conecta con esto. Entonces yo mismo voy dándole la animación, pero voy explicándolo al mismo tiempo. Entonces, esto es con práctica, esto es con pura práctica. El trata de atención hacia lo que ustedes quieren enfatizar. No se trata de hacer un karaoke. Quiero decir que se volteen y empiecen con las letras. La hernia discal está. No, no se trata de eso, porque eso distrae y aparte estar viendo el punto de arriba para abajo tampoco es agradable. Por eso es importante que cuando ustedes tengan el puntero láser, solo se utilice para hacer énfasis. Se voltean y dicen, ah, bueno, aquí como pueden ver, tal y tal cosa. Y ustedes están señalando lo que quieren que la gente mire de la diapositiva. No a que se pongan así como que son chiquitillos de que vayan aprendiendo a leer. No se trata de eso. Si no tienen el puntero láser, entonces el mouse cumple esa función. Esto es lo que les digo, que ustedes se ponen aquí, no lo deben de hacer, ¿verdad? Entonces, es importante el uso de apoyo importante para transmitir la idea. El mal uso o el uso que no le dan correcto, eso desbarata la atención y aburren a la audiencia, la desconectan y se van, ¿verdad? Las animaciones pueden dominarlas y saben cómo hacerlo, háganlo. De lo contrario, no se les recomienda que lo hagan porque pueden provocar el efecto contrario. Y traten de no abusar del PowerPoint, aunque es una herramienta muy poderosa para presentar. Si ustedes abusan de él, les da el caso contrario. Bien, y para terminar, quiero que apunten este párrafo. Pónganle atención a este párrafo. Aquí básicamente dice, en resumen, todo lo que es una buena presentación. Transmitimos una idea clara sobre un tema de interés durante el tiempo asignado con un lenguaje claro adaptado a la audiencia para su propio beneficio. Esto, amigos míos, es la regla de oro para lograr una presentación exitosa, ¿verdad? Si ustedes cumplen este párrafo, el éxito de ustedes va a estar garantizado y cada vez, como al profesor Borba, lo van a estar llamando de todos los lugares y va a ser popular como Elvis Presley, ¿verdad? Así que con esto terminamos. Si hay preguntas, pues se los agradezco. Muchas gracias. Excelente, excelente, repito. Sí. Habló 1 hora y pico y podría hablar mucho más, porque yo creo que quiero la gente muy atenta, ¿sí? Porque todos los puntos que se ve hoy en el Congreso, en la presentación, fueron tocados muy. Yo veo acá el profesor Guzmán, que tiene un libro sobre cómo hacer presentaciones, cómo leer un trabajo científico, ¿sí? Sebastián, puede hablar en portugués, no hay problema alguno. Sí. Por favor. Lento para que la audiencia entienda. Okay. E o microfone está desligado. Ok, Perfeito. agora está bem. Foi uma charla como fazer uma boa apresentação. E foi uma boa charla. Perfeito, tudo o que devia dizer foi dito, não tenho nada a acrescentar. Eu creio que quando abramos uma charla, o importante é evitar de ser muito. A melhor forma de aborrecer é querer dizer tudo. E, como diz Shakespeare, sejas breve e agradarás. ¿Ok? Así es. Muchas gracias, profesor. Al grano. Hay un chiste acá que le dicen, yo voy a hablar de pie para la gente me vea. Yo voy a hablar fuerte para que la gente me oiga. Y voy a hablar poco para que la gente me aplauda. Son las cosas que... Sí.
Y porque que parece que nosotros, yo paso mucho del tiempo, sí, mucho del tiempo, pero na verdad, o que paso del tiempo muchas veces, es hablando cosas que no son, quiere contar alguna cosa del medio, pone un video que es mucho mayor de lo que debería. Sí. Poner un video de cirugía de 4, 5, 6 minutos en una presentación de 15 no tiene sentido alguno. No. Sí. Entonces, los puntos principales que tiene. Y muchas veces el cirujano quiere mostrar más así do que enseñar a la gente. Y ese es un error que es muy común en las presentaciones. Creo que usted hizo el webinar, creo, uno de los mejores que estuvimos hasta hoy, no solo en la Universidad Franca, pero de todos los webinars que tengo participado. Porque usted habló 1 hora y pico, creo que todos están concentrados en eso y mucha gente va a tener que ver eso que está grabado después. José Valerio, Leonardo, Byron, profesor Jorge, Juan, por favor, hable alguna cosa para nuestro speech. Por favor. Alguien, Bueno, diga algo. tal vez, Julio, tal vez felicitarte por la excelente charla y tal vez Gracias. una pregunta. Muchas veces lo que nosotros vemos, y especialmente en gente joven, es que tienen muletillas, decimos acá, no repiten una misma palabra para cambiar de idea. No Así siempre o es. sea, hay alguna cosa, o sea, o alguna palabra que se repite. Tal vez en tu experiencia, ¿cuáles son las palabras que nosotros podríamos usar como conectores de idea para no repetir, ¿no? Esa misma palabra y palabra. ¿Cómo podremos manejar eso? Fíjate que no hay una palabra que te sirva de eso, sino el éxito de eso es la práctica. Ejemplo, yo he visto presentaciones donde se para la persona y empieza, bueno, vamos a hablar de este tema. Como ustedes saben, entonces lo hacen por nervios, lo hacen por maña, no sé. Para evitar este tipo de muletillas, la única forma de lograrlo es practicándolo. Ejemplo, te pones enfrente del espejo, pones tu computadora, empezás a hablar. Bueno, el día de hoy vamos a que no sé qué, que nada, y de repente vos mismo te trabas. Entonces sabes que ahí ese párrafo, borrarlo y volver a empezar de nuevo. Y así vas puliendo la presentación. Por eso es que uno de los mandamientos es ensayar. Mientras uno ensaya más la presentación, uno va, el cerebro, mejor dicho, va relacionando lo que ustedes quieren decir con la diapositiva que van a presentar. Entonces ahí es donde yo les decía, en esta diapositiva tengo que decir esto, esto y esto. Cuando ustedes ensayan muchas veces, eso les ayuda a reducir el tiempo y los ayuda a soltar la lengua. Cuando no lo practicas, ahí es cuando pasan las muletillas. Que ponete, haces tu presentación y ni siquiera te dio tiempo de revisarla y ya estás en el escenario. Ahí sí estás muerto, porque llegas, te vas a pasar del tiempo, te vas a trabar y te van a tomatear. Entonces es importante que todas las presentaciones de aquí en adelante, cuando vayamos a los clanes, a los World Federation, etcétera, vayamos practicando nuestras presentaciones. Esa es la única forma de ir corrigiendo esos errores. Quitarse el miedo y corregir y reducir el tiempo, ¿verdad? Yo quería unas pequeñas palabras. Primero, felicitar al doctor Pozuelos por esa excelente presentación. Gracias, Y una profesor. cosa muy importante me pareció, digamos, esos tips en cuanto al tipo de letras, ¿no? Exceso de mayúsculas, letras de cantidad de letras, una cantidad enorme de bibliografías, o sea, hay diapositivas donde ponen unas 10 bibliografías y en la mitad ponen una figura de una cirugía. Prácticamente el mensaje no llega y uno no avanza a leer, cuando debería ser una imagen más precisa, más concisa, que lleve el mensaje principal, ¿no? Que a la final sea lo que uno quiere dejar como el mensaje para llevar a casa, ¿no? Y Así me es. parece muy interesante esto para que sigamos aplicando en nuestras presentaciones y muchas gracias. Gracias, doctor. Un comentario de eso. ¿Se fijaron cómo están estructuradas las diapositivas? Idea, idea e imagen. Ahorita hablé 1 hora y tantos minutos. Eran 8 pláticas.
Esas 8 pláticas a los residentes yo se las doy en 3 horas, porque claro, ahí vamos discutiendo y es otro de tomar de que ellos me preguntan, estamos interaccionando. Y si se dieron cuenta, fueron aproximadamente 8 charlas de aproximadamente 10 minutos cada una. Si lo desglosamos así, estamos hablando que esto que les hablé hoy en 1 hora, con toda esa cantidad de información, yo la doy a los residentes en 2 o 3 horas. Entonces, ¿cuál es el poder de sintetizar las diapositivas? Hay un dicho que dice que menos es más. Entonces, si nosotros nos vamos a poner la idea principal que queremos que la gente se lleve a la casa, va a ser más fácil porque el cerebro va a ver la diapositiva, la va a captar y se la va a almacenar. Y aparte de eso, va a ver la imagen y se le va a grabar. A que poner el montón de párrafos. Porque el montón de párrafos uno lo puede leer y al final se queda exactamente igual. Yo les apuesto que ahorita que les presenté esto, ustedes captaron un montón de ideas solo con ver la imagen y solo con ver la palabra clave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner la idea a que poner el párrafo. Eso es cómo funciona el cerebro. Por eso es importante que en las presentaciones ustedes acostúmbrense a poner las ideas. Por lo que decía ahí en la presentación, no tenemos ni el tiempo ni la capacidad para asimilarlo todo. Hay gente superdotada que puede hacerlo y lo hace muy bien, pero la gran mayoría que somos mortales no lo hacemos. Entonces es importante una estrategia para que nosotros comuniquemos de una manera eficiente y que nuestra audiencia capte la idea que queremos y la reproduzca más adelante. Esa es la idea, profesor, de hacer charlas sintetizadas, directas, y eso nos va a permitir reducir el tiempo, ¿ya? Cuando a mí me dijeron, tenés 3 minutos para presentar, este fue la forma en que uno la estructura y en 3 minutos uno la saca, ¿verdad? Entonces es importante, aquí es importante la práctica también. Más preguntas. Juan Luis. Sí, buenas noches a todos. En primer lugar, felicitar al doctor Borba. Creo que hace un poco más de 2 años y medio, él tuvo la idea de organizar esta Universidad Planck como un foro académico para la estandarización de todos los criterios a nivel latinoamericano. Y me da mucho gusto que se hayan retomado nuevamente estas sesiones. Creo que definitivamente con la sesión de hoy nos queda muy claro que el conocimiento del tema, la pasión con que se expone y sobre todo me gustó mucho lo que comentó el doctor Pozuelos de la humildad. O sea, creo que esa es una parte muy fundamental y eso lo vemos en muchas de las pláticas donde hay mucha pasión, mucho conocimiento, mucha experiencia y que puede ser cristalizada en forma apropiada para poder transmitir el mensaje. Muchas de las veces sí es cierto que quisiéramos tener mucho más tiempo, pero desgraciadamente pues en los congresos tenemos tiempos muy limitados. Entonces, habrá otros foros donde podremos preparar sesiones mucho más largas como las que comenta el doctor Pozuelos y sesiones en donde tengamos 3, 10 minutos, 15 para presentar. Lo importante es, y voy de acuerdo con el doctor Salazar, que seamos muy visuales. El cirujano es muy visual. Entonces, una imagen, un video, nos enseña mucho más que una diapositiva muy aburrida con mucho texto, ¿verdad? Yo estoy muy contento de que se hayan retomado estas sesiones. Felicidades a Byron, al doctor Borba. Muchas gracias, Julio, por esta excelente presentación. Muchas Gracias, gracias. Juan Luis. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias, Juanito. José Valero. Bueno, antes que nada, agradecer. El primer paso se vino a dar desde Guatemala, ¿sí? La Capitanía Centroamericana. Así es. Por un tema que creo que es importante para todos nosotros y para todos los neurolanos jóvenes, ¿sí? Saber hablar ante público parece que es algo sencillo, pero tiene sus trucos y sus tips. Así es. Y de todo lo que mencionaste, yo creo que la gente que nosotros generalmente queremos aprender, cuando vemos esa pasión con que presentan sus pláticas, es muy bueno, pero sí, el tiempo es importante. Saber transmitir el mensaje en corto tiempo también es importante. Creo que los tips y trucos que diste el día de hoy nos van a servir a todos para poder mejorar nuestro
nuestras presentaciones y te agradezco de antemano toda esta información que nos dices el día de hoy. Así que enhorabuena, Julio. Gracias, Valerio. Gracias por tus comentarios. Muchísimas gracias, Julio. Hay un acá con el nombre de usuario Zoom, no sé quién es, usuario de Zoom. Que Fernando Martínez. Fernando. Porque no sé por qué se me cambió el nombre. Bueno, yo quería felicitar a Julio por la excelente presentación que dio, muy didáctica, muy ordenada. Obviamente al profesor Borba por la idea de preocuparse en la formación de los docentes de la Universidad FLANC. Creo que este tema que habló Julio, para algunos de los que están acá les puede haber resultado algo básico, pero realmente comunicar información científica no es fácil, y aunque sean cosas que parecen básicas, alguien las tiene que transmitir, porque por básicas no son obvias. Entonces, como resumen, creo que fue una muy buena presentación, que transmite toda la experiencia que tiene Julio en docencia, y creo que la aprovechamos mucho todos. La próxima presentación del jueves va a ser una presentación como complementaria a la de Julio, y seguramente toque algunos puntos que Julio no tocó hoy, y la va a dar la profesora adjunta de la Universidad de la República, Silvina Bartesagui, sobre comunicación científica. Silvina es coordinadora de metodología científica y es especialista en educación médica, y también tiene mucha experiencia, y por eso creo que estas dos charlas nos van a dar muchas herramientas que nos van a ayudar en la transmisión científico. Así que bueno, nuevamente, Julio, el agradecimiento y las felicitaciones, y también al profe Borba por estar preocupado en la formación de toda la gente que participa de la universidad. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, pero la idea de hacer esto fue de Julio y de usted, Fernando. Usted que son las personas que tienen que ser congratuladas por esa idea fantástica de hacer esta cosa. Bueno, 2 horas y 40 minutos que estamos acá. Esa charla está grabada. Quería agradecer mucho, pasó muy rápido. Creo que es una presentación que pasó más rápido que tuvimos. Sí. Porque todo también, no sé por qué se quedó mucho conmigo eso, porque siempre pasa del tiempo, otra cosa así. Creo que aprendí mucho con esto. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos ustedes. El profesor Guzmán, muchísimas gracias, Guzmán. Doctor Guzmán va a hacer un Zoom para nosotros, va a grabar. Puede grabar en portugués, no hay problema, Sebastián. Puede grabar en portugués, hablando despacito. Cómo escribir un trabajo científico. Él tiene un libro sobre cómo escribir un trabajo científico. Estoy tentando que él pase para el español o para el inglés, está en portugués. Pero él quiere revisar, y como profesor va a revisar 1, 2, 3 veces. Como hice con mi tesis. Pegó mi tesis de doctorado y decía, yo voy a te ayudar. Escribió todo de una manera que era científicamente correcta. Muchísimas gracias, profesor Guzmán. Bueno, Fernando, ¿quiere hablar alguna cosa más? ¿Tiene la mano extendida o...? No, perdón, ya la bajo, quedó levantada. Perdón. Ok. Muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que empezamos con el pie derecho, como se dice en Brasil, y vamos a continuar fuerte en estos 2 años en la Universidad FLANC. Muchísimas gracias a todos ustedes. Está grabada y luego va a estar en el nuevo site de la FLANC. ¿Ok? Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, un gusto. Chao, chao.